Bienvenidos al culto habla hispana. Espero que a través del culto del día de hoy podamos restaurar y tener la seguridad a dónde pertenecemos y a quién pertenecemos. Primero veamos la palabra, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Es solamente un versículo, queremos leerlo juntos. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Hoy el título es Un reino inconmovible. Nosotros estamos viviendo un tiempo al cual reinos, líderes, en términos de hoy serían presidentes, gobiernos, partidos, siempre están cambiando, ¿no? Un gobierno es importante, un partido también puede ser importante, pero más importante que un reino físico es el reino espiritual. Y este reino espiritual es el reino de Dios. Y hoy en la Escritura dice que este reino es inconmovible, no cambia, tampoco no puede ser destruida. Entonces, viviendo en esta tierra que es un reino del mundo y también rige Satanás como el príncipe potestad del aire, el reino de Satanás, ¿no? Tenemos que tener claro una cosa. ¿A quién nosotros pertenecemos? Porque si no estamos claros en esta parte, y no solamente un punto de una claridad es, si no tenemos convicción, una seguridad, a quién pertenecemos y a dónde pertenecemos, aún siendo hijos de Dios, estaremos siempre en ¿qué? En tentaciones. Tienen que hoy preguntarse, ¿cómo viviré mi vida de fe? ¿Cómo estoy viviendo mi vida de fe? Muchas personas están poniendo todo a este mundo secular o a esta tierra o tal, el reino de este mundo, y se olvida de que el reino de Dios es único y eterno, que existe en todo lo que hay en esta creación. Entonces es importante que tengamos claro quién trajo este reino a nosotros. Jesús. ¿Por qué es que Él trajo el reino a nosotros? Es porque Él nos prometió estar junto con nosotros. ¿Siendo quién? El Cristo. Entonces ya Jesús es mi Cristo. Y si Jesús es mi Cristo, el reino está en quién? En nosotros. Por eso Jesús dijo, saca fuera demonios en mi nombre y el reino de Dios estará sobre ellos, dice así. ¿Qué implica? Antes pertenecíamos al reino de Satanás, al reino del mundo. Éramos de ir en la corriente del mundo, Efesios 2:1 hasta el 2, ¿no? Éramos de ir de acuerdo a la corriente de lo que rige este reino del mundo. Y sobre ella estaba el príncipe potestad del aire, ¿no? Pero ahora no, pertenecemos ahora, ¿dónde? A la luz. Dice, de tinieblas a luz te he conmovido. Y no solamente de tinieblas a luz, de muerte a vida divina. No cualquiera vida, ¿no? La ciencia continuamente, la medicina continuamente quiere que la vida se prolongue más, ¿no? Se extienda más.
Pero esa no es la vida que estamos hablando, es vida divina. Esta vida divina es eternidad. En sí, estamos preocupados todos los días teniendo la vida de fe porque creemos que lo que hay en esta tierra es todo. Pero en el momento que se dan cuenta que todo no es en esta tierra, todo está ¿en qué? En el reino de Dios. Y en fin, cuando salimos de este cuerpo imperfecto, ¿a dónde vamos a estar? En el reino de Dios. O otro término decimos, reino de los cielos, ¿no? Jesús dice estas dos partes de diferente forma, pero en el contexto igual. Entonces, la única manera de que ustedes tengan la vida de fe, teniendo la esperanza en Cristo, es poner sus ojos fijos ante ¿quién? Ante Jesús, el autor de nuestra vida de fe, es así. El autor de la fe, Jesucristo, es así. En Hebreos, ¿no? Por eso, tienen que darse cuenta, ustedes no van a vivir para siempre en esta tierra. Estamos viviendo un tiempo al cual la gente vive 100 años. Así de la medicina y la ciencia ha avanzado, ¿no? Pero si vivimos 100 años preocupados de cuánto vamos a vivir y cuánto vamos a tener, y siendo hijo de Dios, esa es una vida infeliz. Porque la vida feliz, de verdad, el Hijo de Dios disfruta de ¿qué? Ahora el reino de Dios. ¿Y cómo puedo disfrutar del reino de Dios hoy? Primero, alineando toda mi vida ¿a dónde? Al culto. Y a las misiones y evangelismo. El evangelismo no es una tarea para nosotros, el evangelismo es una bendición para nosotros. Cuando alineamos toda nuestra vida al evangelismo, a las misiones y al culto, ¿qué sucede? Restauramos nuestra identidad. Porque nosotros fuimos llamados como real sacerdocio para proclamar la luz admirable de Dios. Dice así, ¿no? Proclamar. Entonces ustedes tienen que alinear la vida ¿a dónde? A esto. Los que no alinean la vida a esto, ¿qué pasa? Más y más el tiempo transcurre. Viene la inseguridad. Y de la inseguridad viene ¿qué? La incredulidad. Y de la incredulidad ¿qué viene? Centrado al yo, el yo. Estamos viviendo también un tiempo al cual el cristianismo es de conveniencia, no de convicción. Si me conviene, soy cristiano. Si no, no. Si me conviene ir el domingo, voy. Si no, no. En Canadá ya no está esa ley, pero había una ley llamada el Día del Señor. Así. ¿Y qué hacían el Día del Señor? Los domingos no abrían los negocios. Era una ley en Canadá. Pero ya no está esa ley. Entonces, a lo que le convenían, no es que todos tenían que ir de acuerdo a esa ley. En otras palabras, la cultura cristiana estaba enfrente antes. Pero ahora, ¿qué cultura es? Del Nefilim, ¿no? Entonces, naturalmente, la decadencia o la disminución de iglesias y las iglesias cerrándose es obvio. Porque ya la cultura de Cristo no está en la primera fila. Antes, hasta los músicos, ¿no? Muy famosos de clásico, ellos todos eran de una cultura, una base cristiana y católica. En el ejemplo, Beethoven era sordo, pero era criado católico. Y todas sus músicas también tenían un poquito de inspiración
de un trasfondo religioso, ¿no? Entonces, Latinoamérica tampoco no es extraño a eso. Pero ¿qué pasó en Latinoamérica? El catolicismo entró y ¿qué se hizo? Una mezcla de religiones. Por eso es que el católico, la palabra se llama universal, ¿no? Es la religión para toda la humanidad. Ellos creen en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No tienes que votar tu religión, tienes que adoptar el catolicismo. Por eso es que los países de Latinoamérica están en gran pobreza espiritual. Tienen que verlo primero así. Físicamente hay pobreza, pero más de ello es una pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque no hay una unicidad del evangelio. Es una mezcla de todo. ¿Cómo vamos a ordenar esas raíces? Se tiene que levantar el discípulo, ¿no? Y el discípulo, ¿dónde está? Está en el campo, pero también está en la iglesia. Por eso es que tenemos que restaurar los 3 atrios dentro de la iglesia. No solamente tenemos que restaurar los 3 atrios en la iglesia, tenemos que levantar el movimiento de meditación santa, porque enfermos hay mucho, pero también nosotros estamos enfermos, ¿cierto? Y no solamente terminar hasta ahí, sino hay que levantar a la siguiente generación de remanentes a través de ¿qué? Los 3 fines de semana, comenzando el viernes, sábado y domingo. Si no hacemos esto, no podremos salir de esta batalla espiritual. Esta corriente espiritual que hay en Latinoamérica, que ha estado más de 100 años, no se quita con un trato bueno o con un gran seminario, un gran retiro o una reunión de cristianos. Esto no se quita con eso. Se tiene que hacer movimiento de vida verdadero en el campo, cambiando la corriente espiritual en cada país de Latinoamérica. Pero todo comienza con esa una persona. Espero que sea usted esa una persona, el discípulo. No sé si usted lo creen o no, ¿no? Pero tiene que creerlo. Porque Dios a través del discípulo cambió el mundo. ¿No es cierto? Confírmelo en las escrituras. Cada época Dios utilizó a esa persona. A veces decimos, los incrédulos te dicen, pero ¿qué hay bueno de cristiano? Yo antes de broma decía, tenemos a José, tenemos a David, tenemos tanta gente, personas de fe, ¿no? Ellos no son personas de la Biblia, ellos son nuestros héroes de fe. ¿Me explico? Por ellos es que nosotros ahora recibimos ¿qué? El Evangelio. Por eso, el cristianismo o la religión cristiana no es un mito, no es un cuento de hada, es real. Históricamente real y espiritualmente real. Entonces tiene que darse cuenta, usted, una persona, puede cambiar ¿qué? A su nación. Por eso tienen que orar por sus naciones. Ahora estamos en un tiempo al cual también las naciones están mareadas por políticas y gobiernos. Pero en la escritura dice eso exactamente en 2 Timoteo también. En el libro de Hebreos también. En el libro de Revelaciones también. En el libro de Mateo capítulo 5 también. Pero todas esas cosas se surgirán y se levantarán, pero no es el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando a todos sea predicado ¿qué? El Evangelio. Entonces, ¿cuándo será que todo será predicado el Evangelio? Muchos tienen sus estimaciones, ¿no? Y ya cuando vino el tiempo del internet, todos dicen, este es el tiempo, porque si todos ven el internet, predicar el Evangelio, entonces vendrá el fin, ¿no? Otros dicen, pero si los que no tienen internet, entonces es un debate que no termina. El fin vendrá en el tiempo de Dios.
No nos os toca saber los sazones, los tiempos, dijo así Jesús. Cuando Jesús le preguntó, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino de los cielos? ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Eso qué dijo? No os toca los tiempos, sazones. Por eso, su enfoque, ¿dónde tiene que estar? En lo que dejó atrás Cristo. Por eso decimos solo Cristo. No que solo Cristo como moto, sino porque lo que dejó Cristo es lo más importante, por eso decimos solo Cristo. ¿Y qué dejó atrás? La misión del reino de Dios. Eso es lo que nos dejó atrás. La misión del reino de Dios. Y en la misión del reino de Dios, sin duda están las obras del reino de Dios. El reino de Dios será victorioso. El reino de Dios no será destruido. Pero con esto no termina. Tienes que recibir mi poder. Y eso es solo Espíritu Santo. Y los que reciben mi poder serán ¿qué? Mi testigo. Por eso es que decimos solo Cristo, solo reino de Dios y solo Espíritu Santo. Esto no solamente es un decir, esto es la conclusión de nuestra fe. Si usted no tiene esta conclusión de fe, usted estará confundido a lo largo del tiempo que transcurre. Porque en los últimos tiempos, ¿qué va a ser tentado? Su fe. Si es esto o no es esto. Espero que salgamos de una rutina. Más que una rutina, ahora tenemos que hacer ¿qué? Entrar en concentración. ¿Concentración en dónde? En este pacto. De solo Cristo, solo reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Porque si no tienen esto, perderán la batalla. Pero no van a ser destruidos, pero serán llevados como esclavos, cautiverios y serán colonizados. Nosotros ya estaremos viejos, pero nuestras generaciones sufrirán por eso. No podemos dejar que eso suceda, ¿no? Nuestra generación puede hacer la organización mundial no estando en cautiverio, no estando colonizado. Por eso es que nosotros decimos, tienes que sembrarle la semilla del evangelio a las generaciones. ¿Por qué? Para que puedan tener ¿qué? Todos sus trabajos, sus oficios, de acuerdo a ¿qué? Al evangelismo y las misiones. Pero todo eso concluye aquí, en el culto. Por eso ya no es rutina, es concentración. Ya no podemos esperar que alguien me dé algo en la iglesia. Tengo que recibir fuerzas y respuestas en la iglesia. Y con esta fuerza y respuesta vivir durante una semana en el campo. No importa qué trabajo tenga usted, usted tiene que encontrar ¿qué? Mi evangelismo ahí. Y encontrar mi evangelismo no significa voy a evangelizar 1, 2, 3, 4 personas. Encontrar mi evangelismo significa descubrir las respuestas para toda la vida. Y la respuesta para toda la vida, ¿dónde está? Aquí. Esto es el discípulo. En otras palabras, aunque en el lugar que yo estoy trabajando con un oficio específico, aunque en ese lugar no haya un gran movimiento del evangelio o evangelismo, pero descubrió las respuestas para toda la vida, que es esto. Solo Cristo. Entonces no importa si se cambia de trabajo o se mude de un lugar, no hay problema. ¿Por qué? Porque dentro de ese campo que descubrió, la respuesta para toda la vida. ¿Me explico? Pero si no hacemos esto, entonces estaremos amarrados. ¿En qué? En que tenemos que hacer algo ahí. Y si tenemos que hacer algo ahí amarrado,
forzamos las cosas. Y cuando se fuerza esas cosas, ¿qué sucede? Humanismo. ¿Y el humanismo qué trae? Destrucción. No se puede levantar las obras de Dios en el humanismo. Porque el humanismo deriva de ¿dónde? La Torre de Babel. La Torre de Babel, en fin, se derrumba. Por eso es que tienen que primeramente orar en su campo. Eso es lo primero que tienen que restaurar. Y no perder el culto en su trabajo, en su oficio. Lo que sea lo que haga. Como ama de casa. Como ama de casa, pero como padre. Últimamente Corea ha cambiado mucho. La mujer trabaja y el papá se queda en la casa. Pero tienen que buscar. No importa qué haga esto. Mi evangelismo, mis misiones. Por eso es que todo esto es posible absolutamente porque pertenecemos ¿a dónde? A un reino inconmovible. Un reino que no puede ser destruido. Y el que rige y el que conquista este reino es Cristo. Por eso decimos solo Cristo. Solo su reino y solo el Espíritu Santo. Así que espero que durante esta semana tenga la seguridad de que este mundo está siendo destruido porque está separado de Dios. Y por la separación de Dios están en incredulidades. Y porque están en incredulidades, Satanás agarra a esa alma y continuamente ¿qué hace? Lo conlleva a destrucción y a desastres y a maldiciones. Y por eso es que no pueden salir ¿de qué? Del estado del pecado original. ¿Por qué? Porque dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres. ¿Y cómo vamos a quitar eso? ¿Cómo vamos a salvar a esa persona de ahí? El que se aferra y el que tiene este reino puede sacar a esa persona. Por eso ustedes no comparen la vida de usted con otra persona. Menos con el pastor. Menos con el que le va mejor. Usted pertenece ¿qué? Al reino de Dios. Ya con eso es suficiente. Pero ahora tiene que recibir guía, ¿no? Es esto. Restaure el culto en su vida primero. ¿Cómo puedo restaurar el culto en mi vida primero? Tienen que de verdad concentrarse. Si no se concentra, usted va a estar dividido en su cerebro. ¿Sabe qué significa estar dividido en el cerebro? Estoy escuchando, pero estoy pensando en otra cosa. Pero eso pasa a veces, ¿no? Pero cuando está dividido, desde el comienzo hasta el final está pensando en otra cosa. Y lo más peligroso, como en 2 Timoteo dice, querrán oír a lo que ellos quieren oír, a lo que le pica el oído. Pero hay muchos cristianos que están así, que solamente están oyendo a lo que solamente le pica el oído, lo que desean nada más escuchar. No pueden caer ahí, ¿no? Todos los que están hoy dando culto junto con nosotros, restauremos una cosa, esta seguridad, esta convicción. Ya no es de conveniencia, sino es de convicción. Su reino es todo. Y la conclusión del día de hoy. Últimamente estoy pensando, el mensaje un poquito más corto y si es posible, no sé cómo podemos recibir o hacer el fórum con los que están escuchando online. Los que están asistiendo como obreros en este mensaje tienen que confirmar eso. ¿Cuál es el fórum del mensaje del domingo? No solamente escuchaste, ¿cuál es el fórum? ¿Qué te aferraste a eso? Tienen que chequear eso. Porque si no es así, entonces, ¿cuál es la razón de por qué tenemos este culto, ¿no?
El mensaje es importante, pero ¿qué tú te aferraste? Eso es más importante, ¿no? Y hacer que esta persona ore con eso. Orar con esto es, en fin, ponerte la armadura, pero tener la espada ahora. Pues la conclusión del día de hoy es Mateo 5:16. Vamos a leerlo. Mateo 5:16. Esta es nuestra identidad y este es a donde pertenecemos. Dice, así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿El evangelismo lo hace quién? Dios. Porque glorifica al Padre. ¿Me explico? Nosotros no podemos hacer nada a nuestro merced para convencer a alguien para que acepte. Tiene que obrar ¿qué? El Espíritu Santo. El que fue convencido para ser salvo, eso es mentira. Esa persona tiene un deseo propio. Quiere algo. Por eso, en Latinoamérica, ustedes tienen que ir con manos vacías. Mejor es así. Más cuando vayan a las 5,000 tribus, tienen que ir con con manos vacías. Disculpa, con más, ¿cómo se dice eso? Con menos cosas. Vayan con nada. ¿Qué tienen que llevar? El evangelio nada más. Hasta digo, no lleven ni Biblia. Porque hay mucha gente, ¿qué tiene eso ahí? ¿Qué libro tiene ahí? Porque recuerden, Latinoamérica no es extranjero a las misiones. Latinoamérica tiene historia de las misiones mucho más que Corea. Entonces, ¿por qué Latinoamérica quedó así, aunque muchos misioneros murieron y han sacrificado su vida así? Ustedes saben mejor qué sucedió ahí, ¿no? No podemos repetir la misma historia, ¿no? O vamos a repetirlo. Porque si se repite la misma historia, entonces hay que pensar nuevamente qué queremos hacer de verdad. Por lo menos ustedes y los remanentes no podemos repetir la misma historia. Último, Colosenses 1, 13, versículo 14. Leemos esto y vamos a concluir el día de hoy. Colosenses 1, versículo 13 a 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ustedes son herencia de Dios. Ustedes pertenecen a Dios. ¿Por qué? Él mismo los redimió con su propia sangre, es así. Entonces, que no haya nadie que le diga a usted, pero tú eres pecador, tú no tienes salvación. Tú estás enfermo, así que Dios no está contigo. Todo eso es que mentira. La verdad está en ustedes y la verdad los libró. ¿De dónde? De las tinieblas y de la potestad de la muerte. Así que espero que durante esta semana una cosa póngase en su cerebro. Yo pertenezco a un reino inconmovible. Y el reino que rige, el único que rige este reino inconmovible es Cristo. Y si Cristo está conmigo, ¿qué temor tengo que tener? No debo temer. Y esto ahora tiene que conllevar ¿a dónde? A la concentración en donde esto. ¿Cómo vamos a concentrarnos en esto? Tienen que aferrarse a la palabra y orar con eso. Si no lo hacen, como le digo, más va a ser difícil la vida de fe para ustedes. Más va a ser difícil. Yo no quisiera, como pastor, que ustedes tengan una vida de fe muy difícil.
Yo siempre digo, más la vida de fe tienen ustedes, más paz, más simple y más claridad. Pero hay gente que va al revés, no sé por qué. Pero no, si ustedes se aferran a la palabra y restauran el culto y esta misión y evangelismo en mi vida, más claro es su futuro, más simple es su vida de fe. En otras palabras, mis razones se van desapareciendo. Ahora tomo ¿qué? El pacto de Dios, no mis razones. Y le bendigo en el nombre de Jesucristo, que el poder del Señor Jesucristo sea en sus vidas, en su familia y también en sus campos. Oremos. Dios, muchas gracias por el día de hoy. El culto que tú permites está debajo de un reino inconmovible. Muchas cosas cambian, muchas cosas traen nuevas corrientes, pero más seguros estamos que el reino que tú riges es eterno. Y el reino que tú riges es un reino al cual tendrá victoria y destruirá todos los reinos falsos. Y en fin, el verdadero rey, Señor Jesucristo, será rey de toda criatura y traerá paz verdadera a todo el mundo. Y creemos hoy en eso y confesamos que pertenecemos a tu reino. También oramos por todos los que están oyendo vía online. Ábreles el oído, dale paz en sus corazones. Que tengan en su corazón un fervor al que los conlleve a una concentración al pacto. Dale claridad, más sabiduría tuya, para que puedan descubrir todos los tesoros escondidos que tú tienes en tu Hijo, Señor Jesucristo. Hoy también oramos por nuestros países de Latinoamérica. Señor, Latinoamérica ha estado mucho tiempo en desastres, mucho tiempo en pobreza espiritual, por mucha mezcla de religiones y también la retracción a lo esencial. Dios, restaura los países de Latinoamérica a través del discípulo. Tú tienes discípulos preparados seguramente, porque tú no has abandonado a los países de Latinoamérica, porque hay ese hombre fiel que está fijando sus ojos ante Dios. Dios, oye nuestras oraciones y respóndenos. Danos sanidad, danos verdadera restauración, para que podamos disfrutar la vida de fe dentro de un reino eterno e inconmovible. Bendice a todos nuestros remanentes, a todos los obreros que están obrando y devocionando su vida para este evangelio. Cuida, protege, guía perfectamente todas estas vidas. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución para todos los problemas. El gran amor infinito de nuestro Padre Dios. La comunión, la guía y la llenura del Espíritu Santo sea sobre todos los obreros, creyentes, remanentes de Latinoamérica, específicamente los que están escuchando vía online, que se aferran a tu pacto eterno, creyendo en tu reino y creyendo que pertenecemos en el reino, sea para siempre juntos con ellos eternamente. Amén.